Costa Rica 2050. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Costa Rica 2050. Les saluda Ana Madrigal, compartiendo hoy micrófonos con mi contertulio, el comunicador Eduardo Brenes, que como siempre está aquí todos los martes, y hoy pues yo quise sumar mi voz a los análisis del día. En una semana ha habido muchos análisis con diversos enfoques, diversas aristas sobre lo que aconteció el pasado 1 y 2 de mayo en el Congreso. El 1 de mayo, pues, se dio el cambio de directorio y el 2 de mayo se dio el informe del presidente Carlos Alvarado sobre la gestión de su primer año de gobierno. Sin embargo, quisimos buscar pues nuevos enfoques sobre estos acontecimientos y por eso quisimos invitar hoy al programa al economista y analista político Eli Feinsack, pues que siempre tiene aportes frescos, interesantes, con otras perspectivas. Así es que hoy lo invitamos, debe estar pronto a llegar, pero de momento le doy la bienvenida a Eduardo y tal vez podemos ir avanzando un poquito con otro tema que ha surgido en las últimas horas y es la firma del convenio entre Costa Rica y Cuba. Eduardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ana, encantadísimo de estar compartiendo micrófono con vos el día de hoy. Hoy es el día que normalmente estoy yo, pero me alegra muchísimo estar con una periodista a la que admiro tanto y aprecio tantísimo. Muchas gracias. Diríamos que andaba por el barrio. Que dicha, andaba por el barrio y vino y se quedó por acá. Y bueno, vamos a hablar con Eli Feinsack, como lo dijo Ana ahora, sobre varios temas, incluido este que vamos a empezar hablando, del de Cuba. Pero definitivamente hay mucha actualidad noticiosa. Y sí, el tema del convenio de Cuba es un tema muy interesante que ha generado mucha polémica y en el cual he visto varias cosas. Te quiero manifestar lo que he visto. A ver, primero que todo, una cuestión de principio, dejar claro el asunto. El gobierno de Laura Chinchilla, en el año 2011, a través de su canciller, inician un acercamiento a raíz de el restablecimiento de relaciones diplomáticas que ya se había dado en el 2009 por el gobierno de Óscar Arias, que había restablecido las relaciones diplomáticas rotas desde septiembre de 1961, cuando don Mario Chande había roto las relaciones con el gobierno cubano. Se restablece en el 2009 y en el 2011 el gobierno de Laura Chinchilla, repito, hace un acercamiento y se firma un acuerdo marco de cooperación entre la República de Costa Rica y el gobierno cubano. Ese acuerdo marco es enviado a la Asamblea Legislativa en el 2013 para que se ratifique como un acuerdo internacional y es votado no en la administración Chinchilla Miranda, sino ya en la administración Luis Guillermo Solís Rivera por la Asamblea Legislativa del 2014-2018. Eso fue votado alrededor del mes de octubre de 2014 y fue aprobado por una amplia mayoría de 42 diputados presentes, en los que estaban los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, PAC, Frente Amplio, Movimiento Libertario y Restauración, y todos votaron a favor de ese acuerdo marco. Eso quiero dejarlo claro, para que quede claro que aquí muchos están haciendo muchas olas, pero que en realidad aquí la responsabilidad es bastante compartida. Ese acuerdo marco permite que gobiernos posteriores hagan acuerdos puntuales. Y entonces quiero dejar claro, Ana, que sí hay una cosa muy, muy especial, que es que el gobierno de Carlos Alvarado, como cualquiera, tiene todo el derecho de hacer un acuerdo con Cuba. Está totalmente bien, está dentro de la legislación. Mi cuestionamiento es de oportunidad y de moralidad desde una perspectiva política y de derechos humanos. Y mi pregunta es, ¿qué ha cambiado en la dictadura cubana y en esta coyuntura política actual internacional en la que estamos, con el marco de Venezuela detrás, para que privemos una relación privilegiada con el régimen dictatorial cubano? Porque lo que se hizo de traer al canciller, que no se había traído un canciller en muchísimos años, eso es una visita de alto nivel, se le da aire al régimen. Y no solo eso, Ana, sino que además estamos claros y todo el mundo entero y civilizado llega y sabe que Cuba tiene puestas sus manos en Venezuela a través de inteligencia militar y de otros niveles de cooperación que ellos llaman en salud, que todo es
harto sabido que es cooperación con un tinte político. Entonces, ¿por qué se hace eso? Yo tengo algunos hipótesis de por qué se hace eso. Primero que todo, entender que los gobiernos PAC, aunque no lo quieran aceptar, han tenido una relación privilegiada con el régimen cubano. No en vano, Luis Guillermo Solís visitó con 34 altos funcionarios a Cuba durante su administración. No en vano, don Luis Guillermo Solís, a través de su representante en el Banco Centroamericano de Integración Económica, Alberto Cortés, privó la incorporación de Cuba como miembro permanente del Banco Centroamericano durante su gestión. Y ahora firman un convenio. ¿Qué necesidad había de firmar ese convenio? Yo tengo mi hipótesis de que como hoy y ayer se está dando esta reunión de alto nivel del grupo de encuentro de la Comunidad Europea, había una intencionalidad porque el Grupo de Lima la semana pasada había dicho que por qué no se hablaba con Cuba. Y entonces creo que eso está enmarcado dentro de una cuestión diplomática por debajo. Todavía eso es medio aceptable. Pero ¿por qué firmar un convenio y sobre todo en educación? No sé, Eli, ¿qué pensás de eso? Bueno, se nos une a la mesa don Eli Feinza, como les decíamos, economista y un agudo analista político, y bienvenido, Eli. Muchas gracias, Ana y Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo micrófonos con usted. Les decía yo a nuestros amigos radioescuchas que aunque dos de los temas que traemos para el análisis ya han sido muy llevados y traídos durante la semana pasada, me gusta siempre sus análisis que aportan enfoques frescos y nuevos. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, totalmente de acuerdo con la exposición que hace Eduardo. De hecho, a mí me reclamó en privado un alto funcionario, un embajador muy importante de este país, porque yo hice una publicación criticando el convenio firmado con Cuba. Y me decía, pero qué difícil, si las relaciones vienen desde el gobierno de Laura Chinchilla y yo no, es que no hace falta cuestionar las relaciones con Cuba. A uno podrá gustarle o no gustarle el régimen de Cuba, de la misma manera que uno podrá o no gustarle el gobierno de Brasil o el de Singapur, pero es importante mantener relaciones con los países. Mantener relaciones no nos obliga a firmar un convenio cada vez que viene un funcionario cubano aquí a Costa Rica. Mantener un diálogo que puede ser importante en el contexto de la crisis venezolana, Costa Rica como parte del Grupo de Lima, Cuba como uno de los mandamases en Venezuela, bueno, tal vez es importante mantener ese diálogo. Ok, mantengamos el diálogo. Es válido, es necesario, es parte de la diplomacia. Mantengamos el diálogo. Un convenio con Cuba en materia de educación no le puede traer ningún beneficio a Costa Rica. Para empezar, el régimen cubano se especializa por oscurecer los datos que brinda públicamente, ¿verdad? Entonces, no hay una manera objetiva de medir qué tan bueno o qué tan malo es el sistema educativo cubano. Hay algunas instituciones como la UNESCO, que por cierto la UNESCO es una institución que por lo general anda bastante perdida, ¿verdad? Pero la UNESCO declaró que Cuba es, de acuerdo con el criterio, un programa que ellos tenían que se llamaba Educación para Todos. De acuerdo con los criterios de educación para todos, Cuba era el país, digamos, más avanzado de América Latina en esos criterios. Pero esos eran criterios exclusivamente de inclusión. La inclusión vista primero, desde la perspectiva de UNESCO, vista primero como inclusión de gente con discapacidades en el sistema educativo formal. Después de otras poblaciones tradicionalmente marginadas, las mujeres, las minorías religiosas, etcétera. Entonces, con base en esto, sí, el sistema cubano es un sistema muy inclusivo. Todos los cubanos tienen derecho a la educación, igual que en Costa Rica, con la diferencia de que si en Cuba usted no manda a los chiquitos a la escuela, le llega la policía de Estado, la policía secreta, y se lo lleva usted para el bote, ¿verdad? Entonces todo el mundo está en la escuela en Cuba. Pero eso no es un indicador de calidad. Entonces vuelvo y repito, hay indicadores internacionales, índices internacionales de calidad educativa, ninguno de los cuales tiene a Cuba como uno de los mejores 15 países del mundo, ¿verdad? Y hay 15 países con los que tenemos relaciones que están entre los 15 mejores,
y de esos 15, 14 son democracias ejemplares, y solo Singapur, que tiene un sistema educativo magnífico, pero tiene un régimen autoritario, por no decir totalitario, ¿verdad? Pero de ahí para afuera, Corea, Japón, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, qué sé yo, son países que tienen sistemas educativos de primera calidad. Y la calidad se ve no solo en los resultados de los estudiantes en pruebas estandarizadas internacionales, sino en el nivel de vida que alcanza la gente. Porque ¿para qué queremos un sistema educativo como el cubano, que puede ser maravilloso, pero no alcanza una calidad de vida? Ya no es culpa del sistema educativo, es culpa del régimen político económico de Cuba. Pero bueno, ese sistema educativo responde a un régimen político-económico que hay en Cuba, que no le va a traer ningún beneficio a una democracia como Costa Rica. Y yo quiero agregar algo ahí con eso que dice Eli, que apunta muy bien sobre el tema de analizar los datos, porque yo he visto una tendencia ahorita de ciertos sectores, a ver, de izquierda, que normalmente siempre ha estado, de extrema izquierda, que siempre han estado muy a favor de Cuba y lo dicen y todo, como también de una cierta izquierda moderada, donde vienen ahora, me encantan, porque ahora citan el Banco Mundial. Siempre el Banco Mundial es lo peor del mundo y ahora el Banco Mundial lo citan para esto de Cuba. Hay un economista cubano que se llama Carmelo Mesa Lago, que es el gran economista desde el exilio en Cuba, que es profesor de la Universidad de Pittsburgh, que es el que tiene tal vez el repositorio de información más completo, porque se ha dedicado desde los años 60 con uñas y así, con dientes, tratar de sacar la información del régimen cubano para poder tener datos más allá de lo que diga el régimen. Y es que eso es lo que quería llegar. Estos estudios, los dos que citan, de UNESCO y Banco Mundial, se basan en datos dados por el gobierno cubano. Y cualquiera me diría, Ana, pero también los que citan de Costa Rica y los que citan de Estados Unidos y de España y de México y lo que sea. Sí, claro, con una gran diferencia. Que los datos otorgados por los países democráticos son datos contrastables, verificables y accesibles para las personas que los quieran estudiar y que los quieran cuestionar. Es decir, los datos del INEC, en donde nos dicen que es nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censo, aquí lo pueden acceder desde institutos de investigación privado, institutos de investigación público, los pueden mover, los pueden solicitar, los pueden escudriñar, pueden ir a revisar la metodología con la que los recabaron, y entonces son datos verificables científicamente. Mientras que los de Cuba, a diferencia de los demás países, no. A Cuba entrega los datos a la UNESCO y al Banco Mundial, y la UNESCO y el Banco Mundial, y además, como lo decía muy bien Eli, son datos muy específicos de inclusión en el caso de la UNESCO, y en el caso el Banco Mundial son datos que están referidos a la inversión en educación, que dicen ellos que Cuba le destina el 13,8% a la educación de su Producto Interno Bruto. Muy bien, puede ser que sea hasta cierto, yo no lo pongo en duda, pero no tengo cómo verificarlo, Ana, porque eso es lo que el gobierno cubano dice. Y no hay ninguna manera, ni a lo interno en Cuba, ni a lo externo, para poder acceder. Y te pongo solo un ejemplo. 2 economistas en el año 2003 en Cuba se filtró una información que no era de la que oficialmente daban. Esos economistas cogieron esa información, eran economistas cubanos del régimen, estamos hablando que no eran extranjeros, eran del régimen. Cogieron esa información y hicieron un estudio sobre el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico. ¿Sabes qué les pasó a esos economistas por haber hecho eso? Condenados a 18 y 20 años de prisión por ser agentes propaladores de la, no sé cómo le llamen ellos, de imperialista, bla, 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 bla. Eran estudiosos economistas sacados del mismo régimen y cometieron el error. Entonces, cuando uno ve esas cosas... El error de debilitar la opacidad. De la opacidad. Y eso pasa con el tema de salud, Ana, también. Yo también se ha hablado mucho en los últimos tiempos se ha puesto en cuestionamiento el funcionamiento de la Cancillería de la República, y algunos han dicho que con el cambio de canciller la cosa pareciera que no ha mejorado mucho. ¿Qué les parece a ustedes el timing? Porque si uno lee a analistas internacionales, dice que en este momento Maduro no confía en nadie, porque se le está resquebrajando, digamos, la cadena de mando en el ejército, y que su único alero, con los únicos que él se siente protegido y anidado, es justamente con los cubanos.
Y entonces que venga en este momento Costa Rica a darle un espaldarazo al régimen cubano. Venía escuchando a don Francisco Antonio Pacheco, expresidente de la Asamblea Legislativa y, claro, exministro de Educación, y decía que sigue sin entender la posición de Costa Rica, como que le ayudamos a Venezuela, pero que no le ayudamos. Y el timing de este convenio, en este momento donde están pasando cosas en Venezuela, parece que no le estamos ayudando a Venezuela. Sí, Ana, yo ahí, Eli, no sé si coincidís conmigo o no, pero yo creo que este gobierno, como los del PAC, siempre han sido muy erráticos en saber leer el momento político para tomar ciertas decisiones. Sí, yo he notado una cierta incomodidad. Recordemos una cosa muy importante, el PAC son varios PAC, como son varios partidos. No sé, si querés podemos seguir sobre este tema después del corte o el movimiento de oportunidad. El PAC, decía yo, que no se ha caracterizado por ser un partido que tenga mucho tino a la hora de tomar decisiones y de leer la coyuntura política del momento. Y tampoco a la hora de comunicar esas decisiones. A la hora de comunicar, fatal, ¿verdad? Sigue cojeando del mismo pie, como dicen. El tema aquí es que hay cosas que son inentendibles. A ver, o por un lado, el PAC se ha mostrado incómodo con el tema de Venezuela, porque el PAC son varios PAC, era lo que estaba diciendo. El PAC tiene un sector más a la izquierda, tiene un sector más al centro, porque yo no podría decir que el PAC tiene una derecha, porque eso es realmente, estirar mucho el concepto. Estirar mucho el concepto, pero el PAC tiene un sector más a la izquierda, que se ha sentido muy golpeado por el gobierno de unidad nacional con PISA. Y entonces ellos necesitan darle confites a ese sector más de izquierda, y Cuba es un tema privilegiado de la izquierda, que la siguen viendo, aunque de la boca para afuera dicen que no están de acuerdo con la dictadura, que esto y que lo otro, siguen viéndolo de una manera condescendiente, porque ellos los endulzan con las palabras educación y salud. Entonces ellos creen que porque Cuba, o porque les dicen que Cuba tiene unos sistemas de educación y salud maravillosos, me encantaría que fueran a Cuba a ver los dispensarios médicos en los pueblos y a ver las escuelas, pero no guiados por miembros de la dictadura, sino ir al mundo real y preguntarle a la gente para que vean qué tan maravilloso es ese sistema de salud, que quiero dejar claro, no digo que no haya sido bueno, puede ser que en algún momento hayan llegado a ciertos niveles, pero ese sistema de salud y educación está destrozado. Entonces, ¿qué hizo el PAC aquí? Yo no sé si serán tan maquiavélicos como de haber querido tirar un confite, no creo que les dé digamos la estrategia política como para tanto, pero vieron una oportunidad de tirarle un confite a un sector que vean qué interesante. Un sector que le había sacado el lomo. Ajá. En la última encuesta del CIEP en popularidad. Y que ahora ven los que todos están agrupados desde Villalta hasta todos los del PAC ahí detrás hablando de que cuál es el problema y nos ven a los que cuestionamos. Es que para mí aquí y eso amarrémoslo con otros eventos que están sucediendo alrededor del gobierno. El anuncio de Rodolfo Pisa el 2 de mayo o el 3 de mayo de que sus días están contados, que ¿verdad? no terminaban dentro de o sea, básicamente dice, me quedo para la primera parte, nadie define cuál es la primera parte, pero cuando un ministro hace un anuncio de esos es porque su tiempo ya está contado, ya el reloj está corriendo, ¿verdad? Y eso puede significar el final de esta alianza PUSC-PAC, o de una parte del PUSC con el PAC en el gobierno, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que el gobierno está haciendo un giro hacia la izquierda para complacer a ciertos sectores del PAC que no estaban muy feliz con esa alianza, ¿verdad? Y empezando ese proceso de ruptura con el PUSC. Y bueno, y esto es muy preocupante porque más allá de la política exterior y más allá del error garrafal que es firmar un convenio de cooperación en educación con un régimen totalitario, que no solo es totalitario, le gusta exportar su totalitarismo, ¿verdad? Más allá de eso y más allá de los problemas para las relaciones internacionales y la tragedia que es Venezuela hoy en día, eso tiene implicaciones para el manejo del gobierno, de la cosa pública en Costa Rica, para el manejo de la política económica, para el mantenimiento de esta estabilidad que se está percibiendo en la economía, que para mí es un oasis, es un espejismo, ¿verdad? Realmente podemos empezar a ver ahí señales
de lo que viene en adelante de parte de la Un administración Alvarado. paréntesis, don Eli. En el tema particular de ese anuncio que hizo Rodolfo Pisa, ¿cuál es su lectura? Exactamente, o sea, hubo un conflicto ahí entre el presidente y Rodolfo Pisa, exacto lo que usted está diciendo, de que si tal vez ya quiere volver a retomar su beligerancia política dentro del PAC, pero ¿qué habrá pasado ahí? Yo creo que es una suma de factores. La primera es que a mí me resulta evidente que, aprobado el plan fiscal, el presidente ya no le encuentra la utilidad a esa alianza. O sea, utilizó al equipo económico para impulsar esta reforma fiscal, y de ahí en adelante el protagonismo de la ministra de Hacienda ha decaído, Edna Camacho está ausente, nadie sabe dónde está, el mismo Rodolfo Pisa, su presencia mediática ha disminuido significativamente, y han empezado a tomar más protagonismo los otros miembros del equipo económico que no son del PUSC, y que tienen una visión diferente, ¿verdad? Entonces, ya presentaron una ley de empleo público que se suponía que iba a ser el segundo eslabón de una serie de reformas para poner en orden las finanzas públicas, y la ley de empleo pública propuesta por el gobierno, que viene de Pilar Garrido, ministra de Planificación, que es PAC, ¿verdad? La ley trae un aumento del gasto público en el corto plazo, que es contrario a lo que se pretendía o a lo que se pensaba el año pasado que iba a suceder, que venía una ley de empleo público que, si bien no iba a recortar el gasto, porque el PAC no se va a echar la bronca de despedir a nadie, por lo menos no iba a aumentarlo, iba a mantener el gasto, digamos, constante en el corto plazo, pero introduciendo eficiencias y ahorros que se manifiestan a mediano y largo plazo. Bueno, eso no sucedió. Lo que sucedió es un proyecto de ley que aumentaría el gasto público, ¿verdad? Y por otro lado, no perdamos de vista que en octubre arranca la campaña de las alcaldías. Y si Rodolfo Pisa quiere volver a ser aspirante presidencial por el PUSC, de alguna manera tiene que retomar contacto y control de las estructuras del partido. Las ha perdido por estar en el gobierno, las ha perdido porque los diputados y otras figuras del PUSC han aprovechado su ausencia para ir tejiendo su red de relaciones, ¿verdad? Y entonces, si él quiere volver a aspirar a la presidencia, tiene que hacer algo y tiene que estar políticamente disponible para las elecciones municipales, para ir a visitar a todos los cantones y decirles: señores, aquí estoy, yo los apoyo, y con mi apoyo van a llegar a ser alcaldes, ¿verdad? Sí. Eduardo. No, yo también quería anotar sobre eso último en específico. También esto hay que leerlo en clave interna PUSC. El PUSC ya empezó la campaña para el 2022, y el PUSC, recordemos que son muchos PUSC, y en esto cito a Eli, que lo ha dicho en otras ocasiones. El PUSC es una federación de PUSC provinciales y de sectores, ¿verdad? Pedro Muñoz está muy claro y camino a la candidatura, y le interesa ser él el candidato y el que toma el control. Lo notamos en el 1 de mayo, casualmente, en la negociación del 1 de mayo, que el PUSC quiere distanciarse lo más que pueda del gobierno. Y entonces, Pisa, de ahí pareciera que sí le interesa el 2022, porque si él no le interesara el 2022, él se queda todavía un año más. O sea, yo esa es la lectura que yo hago. Si él no estuviera interesado en el 2022, ¿qué me está diciendo este anuncio de Pisa del 2 de mayo? Que él se ve con posibilidades para el 2022 y que está en la lucha contra Pedro Muñoz. Porque Pedro Muñoz también está en la lucha por ser candidato a presidente para el 2022. Entonces, anunciar esto es decirle a Pedro: oiga, papito, no crea que el partido es solo suyo, aquí yo voy de vuelta para allá. No sabemos cuánto. Ahora, a mí ese escenario sí realmente me provoca una preocupación grande. Te voy a decir por qué, porque yo no sé, y él iba a ver tal vez qué piensa. Independientemente de si se vayan todos los que son de la unidad o no, yo nada más me pregunto: si se va el equipo económico, ¿de quién va a echar mano Carlos Alvarado para conformar ese equipo económico? Yo te preguntaría, y es una pregunta que te hago: ¿tiene cuadros el PAC para formar ese equipo económico? Sobre todo teniendo en cuenta que tal vez uno de sus economistas más renombrados está ahorita en el Banco Centroamericano de Integración Económica, y con un escándalo grande aquí en San José por el tema de la deuda política y de lo que dijo en una asamblea o no dijo. Además, ¿de quién va a echar mano? Además de que es una persona que no va a venir a ser
plato de segunda de nadie, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién? ¿Henry Mora? Bueno, eso es una magnífica pregunta a la cual yo no tengo una respuesta y dudo que el presidente tenga una buena respuesta. Fernando Rodríguez está cuestionado por lo del cementazo, ¿verdad? Que fue el ministro de Hacienda del gobierno anterior. El lío falla, no creo que lo vuelvan a traer. Bueno, sería un carazo error, ¿verdad? Y al menos resulta inhabilitado por 4 años. Sí, después está Pacheco, José Francisco Pacheco, que fue viceministro en el gobierno anterior también. Nogui Acosta. ¿Cómo se llama? Pacheco en este momento tiene una carrera internacional de consultoría, no le va a servir dejar eso ahora para venir al gobierno. Además, ese equipo económico se supone que iba a abrir vasos comunicantes con los sectores productivos, que iba a estar chimeando a los sectores productivos, y la última encuesta de confianza de los sectores productivos de la empresarialidad del país califican al mandatario con un 6, prácticamente no pasa. Si hubiera sido en el colegio no hubiera pasado. Y entonces uno se pregunta qué tan efectivo ha sido ese equipo económico en abrir esos vasos comunicantes, en darles un cariñito a los sectores productivos, en guiñarles el ojo. Es que hay dos partes, ¿verdad? Por un lado está la conducción de la política macroeconómica, que es en lo que se han concentrado, la política fiscal, ¿verdad? Pero el tema de la reactivación económica es el invitado ausente, ¿verdad? Es el del que todo el mundo habla, pero nadie lo ve, ¿verdad? Y uno esperaría mayor protagonismo de la parte del PUS, del equipo económico, proponiendo medidas de verdadera reactivación económica, y lo único que estamos viendo son medidas simbólicas que no van a provocar una reactivación económica. Incluso ya a partir del 1 de mayo, del discurso del presidente y de las conferencias, pero de las entrevistas que concedió 1 de mayo, 2 de mayo, o sea, alrededor de esa fecha, donde manifiesta su visión de qué es lo que está atascando a la economía costarricense, y él básicamente dice, tenemos dos sectores o dos partes de la economía, una muy dinámica donde se encuentra los seguros, la banca, las telecomunicaciones y las zonas francas, las empresas extranjeras multinacionales. Y por otro lado, la economía doméstica, manufactura, comercio, agricultura, que está básicamente estancado, sino contrayéndose. Y entonces él dice, ese sector dinámico tiene una institucionalidad gubernamental muy sólida, y entonces menciona a CINDE y a Procomer en materia de comercio exterior, y menciona a las superintendencias en materia de seguros y banca, etcétera. Bueno, yo no sé cómo puede poner a CINDE y Procomer, que hacen una magnífica labor, a la par de las superintendencias que están absolutamente cuestionadas, que de hecho hay ya proyectos y propuestas de economistas serios, conocedores de la materia financiera, propuestas para fusionar esas superintendencias en una sola, como era originalmente. Entonces, son dos situaciones incomparables. La razón por la que todos estos sectores que mencionó el presidente son dinámicos es porque son sectores que están abiertos a la competencia, banca, seguros, telecomunicaciones, que podremos tener quejas de que si la competencia es efectiva o no es efectiva. Por ejemplo, en banca la competencia no es muy efectiva, pero hay competencia. Pero esa situación es absolutamente incomparable con la de las zonas francas, ¿verdad? Que son dinámicas porque no pagan impuestos, porque tienen un régimen de trámite simplificado, y porque sí tiene una institucionalidad, CINDE y Procomer, que realmente ayuda en vez de obstaculizar la actividad de estas empresas. El presidente llega a la conclusión de que la economía doméstica no tiene esa institucionalidad, y entonces él habla de fortalecer al CNP. Él habla de que el Ministerio de Agricultura está desactualizado, de que el MEIC no está regionalizado, y menciona que entre las cosas que hay que hacer es mejorar los salarios de esa institucionalidad. Entonces, ahí vamos, más gasto público, y vamos a fortalecer entidades públicas que están obstaculizando la actividad económica, y eso no va a dinamizar absolutamente a nadie. Analistas calificaron, Eli, los días previos al 1 de mayo, la última semana de abril, vimos una serie de roces muy fuertes en el Congreso,
primero por la forma apresurada, algunos dicen atropellada, en que se cambió, en que se puso el retrato del expresidente Luis Guillermo Solís en el Salón de Expresidentes. También vimos la comparecencia de algunos exdirectivos del Banco de Costa Rica que le metieron y se provocaron cortocircuito, particularmente Mónica Segnini, quien dijo que el presidente le había pedido su cargo cuando ella estaba tratando de denunciar muchas irregularidades en torno al crédito del cemento chino. Luego vino el informe de la comisión que estaban investigando el hueco fiscal y, entre otras cosas, hasta pedía que se inhabilitara por 4 años a Luis Guillermo Solís en cargos públicos. Y sin embargo, todos estos zipizapes, roces fuertes, calientes, no impidieron que se construyera un acuerdo multipartidario, que se llevara adelante, que se liderara. Algunos dicen que se construyó y se llevó a cabo con mucha astucia. Y la pregunta es, ¿estamos ante una nueva etapa política ya de verdad de acuerdos, de alianzas, como la única vía para desencrochar al país con este cada vez más presente multipartidismo, sobre todo en el Congreso? Yo creo que es temprano para lanzar campanas al vuelo, pero definitivamente son buenas señales. El hecho de que la Asamblea Legislativa el año pasado, asamblea de la cual no se esperaba gran cosa, por el fraccionamiento, por los cuestionamientos a muchos de los diputados electos, incluso por el nivel percibido de muchos de los diputados electos, ¿verdad? El hecho de que esa Asamblea haya logrado acuerdos para impulsar legislación importante, y ojo, ya esto no es un asunto de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, si uno le gusta o no le gusta. El hecho de que se pongan de acuerdo y poder avanzar, es que es importantísimo. Cuando uno se está leyendo un libro, si uno no termina de pasar la página, no puede seguir al siguiente capítulo, ¿verdad? Entonces, pasar la página. Y el hecho de que se haya logrado este acuerdo amplio, multipartidista para el directorio político, y tiene un acuerdo básico de temas que se va a impulsar a lo largo del año, aunque ojo, no es un acuerdo de principios, es un acuerdo de temas que hay que impulsar. No del cómo. No del cómo, ahí dice eurobonos, para Carlos Ricardo Benavides, eurobonos es 1.500 millones de dólares y después vemos. Para el PAC, eurobonos es 6.000 millones de dólares a lo largo de 5 años. Entonces no están de acuerdo en el cómo, están de acuerdo en que ese tema hay que resolverlo. Y también, ¿por qué no mencionarlo? El acuerdo de gobernanza entre Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa de hace un año y pico, están marcando un derrotero, una nueva forma de hacer política que es muy necesaria ante tanto fraccionamiento, ante tanta dispersión política, y lo estamos ¿verdad? viendo en otras partes del mundo también. En todas partes del mundo. No queda camino, es decir, el que se aísla se muere. Sí, así es. De manera que digo, es temprano para lanzar campanas al viento porque todavía hay mucha gente que no entiende esto, que todavía está bajo el maleficio de las palabras de Otón Solís, que desde mediados de los años 90 viene satanizando el concepto, o venía satanizando el concepto de la negociación política, del pacto político, y ojo, la negociación es esencial, el pacto es necesario, lo único malo es la falta de transparencia. Mientras haya negociaciones y con transparencia, es necesarísimo. Pero esto que pasó manda señales de un Congreso ya un poco más maduro. Bueno, es que el PAC, que era el partido que se oponía absolutamente a todo este tipo de cosas, llega 2 veces consecutivas al gobierno sin ni siquiera una semblanza de mayoría legislativa. Y entonces finalmente entran en razón y se dan cuenta, estamos en minoría, a pesar de ser gobierno, estamos en minoría en la Asamblea y tenemos que transar, tenemos que ceder y tenemos que pactar. Ahora, y entonces eso permite este nuevo... Ahora, Eli, te hago una pregunta. Funcionó durante el primer año
Porque estábamos saliendo de una campaña electoral muy polarizada, que había causado mucho daño a nivel, digamos, emocional. Por la cual justo yo no esperaba que se diera ese nivel de madurez de poder tomar acuerdos. Bueno, pareciera que fue una reacción positiva en el sentido de que donde nos vimos ante el susto de la crisis. El susto de la crisis y el debate tan agrio que se dio durante la campaña, pareciera que los ticos hicimos un clic y dijimos, no, aquí tenemos que ponernos de acuerdo, y pareciera que eso lo leyó también la Asamblea Legislativa. Ahora, mi pregunta es la siguiente: eso se dio en el primer año. O sea, el primer año siempre es un primer año de amor y de todos queremos ser la mejor Asamblea Legislativa y vamos a hablar juntos, y esto lo lograron bastante bien. Este segundo año, yo veo un acuerdo que logró muy bien Carlos Ricardo, donde unió a Restauración, al PAC, y es más, unió al PIN y a otros partiditos por ahí. El republicano. Al republicano también. Social cristiano. Ahí quien se apartó y se tiró al monte fue el PUSC y los independientes. Y el rejuntado, de independiente que hay ahí. Ahora, estos que se tiraron al monte, por lo que se ha visto ya en estos días, están en atacan lo que sea. O sea, pareciera que no van a tener piedad porque tienen una necesidad altísima de reafirmarse como oposición. La pregunta es, Eli, ¿va a poder sostener Liberación Nacional como fracción, que sabemos que son dos fracciones a la vez, que tiene un sector muy crítico del PAC y que tragó grueso para votar este directorio multipartidista? ¿Va a soportar el PLN el ataque feroz donde va a tener al PUSC y a los independientes diciéndole ustedes son cogobierno, ustedes son cogobierno, ustedes son cogobierno, y se van a lograr sacar proyectos? Yo, para empezar, no veo al PUSC jugando ese papel. El PUSC está en plan de separarse del PAC. Ajá. ¿Verdad? Y entonces el ataque del PUSC es hacia el PAC y no están leyendo el papel que juega Liberación Nacional en esto, y la barrida que les está pegando Carlos Ricardo Benavides, ¿verdad? Hoy lo decía Jorge Guardia en La Nación también, por ejemplo. No lo he leído. ¿Sí? Pero sí, bueno, Carlos Ricardo Benavides se los está barriendo en el Congreso y no se han dado cuenta, ¿verdad? Y me refiero a la fracción legislativa. Sí. O sea, yo no sé qué está pensando la cúpula partidaria, pero como vos decías, que digo yo, el PUSC, la fracción legislativa del PUSC es una federación de diputados independientes, y no le responden al partido, ¿verdad? Entonces yo no veo al PUSC jugando ese papel con respecto a Liberación Nacional, porque los veo muy empeñados en separarse ellos del PAC y separarse ellos de Pisa, la parte del PUSC, Pisa, que se fue con el gobierno, ¿verdad? Creo que si Carlos Ricardo Benavides juega sus cartas inteligentemente, va a jalar hacia su redil a Nueva República, o como se llama esta fracción de fracción. Porque lo de Nueva República el 1 de mayo fue realmente lamentable. Sí. O sea, para ellos, desde la perspectiva de ellos. El partido desapareció. Si Nueva República si sus diputados no hubieran llegado a la Asamblea Legislativa, nadie hubiera notado la diferencia, ¿verdad? No estuvieron ahí para decir esta boca es mía, y su estrategia política fracasó rotundamente porque se apuntaron con una propuesta perdedora. Y Carlos Ricardo, a ver, no perdamos de vista, Carlos Ricardo Benavides probablemente quiere ser candidato presidencial y quiere ser presidente de la República. Y como es una persona sensata e inteligente, Carlos Ricardo no quiere ser presidente de un país hecho leña. Él quiere llegar a la presidencia con los grandes problemas más o menos resueltos, ¿verdad? Por lo menos la situación fiscal encaminada ya, ¿verdad? Entonces, Carlos Ricardo este año va a tratar de hacer lo que esté a su alcance para terminar de pasar proyectos para ordenar las finanzas públicas de alguna manera. Bueno, él insiste en que tiene que intensificar el diálogo. Y Carlos Ricardo tiene mucha experiencia en eso. Ver, dejémoslo claro. El Carlos Ricardo de hace muchos años, yo creo que todos nos pasa, uno más joven es más fogoso y más lanzado en muchas cosas. El Carlos Ricardo de hace muchos años, que era muy combativo, ha cambiado mucho, y yo realmente a mí me asombró en esta legislatura un Carlos Ricardo mucho más conciliador, que hay que dejarlo claro, y vos creo que lo mencionaste en algún momento. Hay otro elemento clave, y es el colmillo y la experiencia de Víctor Morales por parte del PAC. Víctor Morales Mora es un operador político de primera y ha sabido
no se lleva mal, no se pelea. Bueno, no en esta alianza también estaba Carlos Avendaño, que ha sido 3 veces diputado. Es que son repitentes esos 3 yo creo que aquí artífices. lo que pasó con el PUSC es que se los comieron vivos por inexperiencia política, claro, al PUSC y a Nueva República. Claro. Porque, a ver, Pedro Muñoz me podrá decir que es una persona, digamos, de edad media, pero Pedro Muñoz experiencia política no tiene mucha tampoco. Y Erwin es una persona muy joven, que creo que se precipitó de alguna manera. Lograr ese pacto con Nueva República tan temprano hizo que sencillamente mucha gente se les corriera también. Parece que hablábamos de que estos 3 artífices que que construyeron este acuerdo de 1 de mayo, también participó ahí mucho el ministro de la Presidencia y el viceministro de la Presidencia. Según analistas, les fue muy bien, fue un éxito, pero que no pensaron en el día después. Ahora que viene. ¿Qué? ¿El acuerdo del 1 de mayo? Pues mira, yo no creo que no hayan pensado. Es que, a ver, la Magdalena no estaba la tafetanes. Ellos nadie podía lograr un acuerdo de puntos de comos, porque hubieran saltado todas las grandes diferencias en esa asamblea legislativa tan multipartidista. Yo creo que Carlos Ricardo logró lo que era posible lograr ante ese escenario, que es un acuerdo de cosas muy generales. Entonces, ahora lo que viene es la parte de la carpintería política, que va a ser acuerdo por acuerdo, tema por tema, van a empezar a negociar diferentes cosas. ¿Qué cosas grandes vienen? Viene eurobonos, viene reforma del empleo público, que para mí ahí están las grandes, van a venir grandes problemas, porque también tenemos a un sector social, estoy hablando sindicatos, y básicamente, sector público, que están en pie de guerra a lo primero que ellos sientan que les afecta, que ellos siempre todo les afecta, se van a tirar, porque además no sé si vos viste, pero ya los sindicatos declararon al presidente de la Asamblea Legislativa como enemigo público número 1 de ellos. Eso eso está muy mal. A ver, cuando hablamos de los políticos que hacen una oposición negativa y que esto, no se habla muy a menudo también de lo tóxicos que pueden ser los organismos sociales, porque si usted declara a un presidente enemigo público suyo, usted le está rompiendo todo, dinamitando puentes. Está estableciendo, como dicen los españoles, un cordón sanitario. Y eso, en la democracia, los cordones sanitarios no son buenos. No sé, ¿qué piensas sobre eso? Totalmente de acuerdo. Yo no creo que ese convenio del 1 de mayo haya sido solo un convenio para alcanzar puestos en el directorio legislativo. En primer lugar, no debemos satanizar la búsqueda de puestos en el directorio legislativo o en cualquier otro lugar. El directorio legislativo existe, es una democracia, es normal que la gente aspire. No es un convento donde la Madre Superiora le dice a todas las monjitas lo que tienen que hacer, sino que tienen que ponerse de acuerdo, y en un ambiente tan fragmentado como es la Asamblea Legislativa, era necesario algún tipo de acuerdo. Ahora, la Asamblea Legislativa demostró en el primer año una capacidad de negociación, de diálogo y de buscar consenso que no había mostrado la Asamblea Legislativa en los anteriores 8 años, ¿verdad? Y entonces, lo que hay es un acuerdo de grandes temas a discutir y a resolver. No hay un acuerdo sobre cómo se van a resolver. Pero bueno, uno esperaría que esa capacidad de diálogo que se ha ido generando y la buena fe que se puede haber generado entre el PAC y el PLN, metiéndose en el mismo directorio legislativo, a pesar de los esfuerzos dinamitadores de Luis Guillermo Solís en los días anteriores, porque él vino a Costa Rica a dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo entre Liberación y el PAC, ¿verdad? Y entonces, a pesar de esos esfuerzos, a pesar de que Luis Guillermo Solís tiene gente incondicional en la fracción del PAC, y a pesar de el feo que le hicieron a Liberación Nacional, no lograron dinamitar ese acuerdo, ¿verdad? Y eso habla bien de la madurez política de Carlos Ricardo Benavides, y el otro jugador importante que mencionó Eduardo, que es Víctor Morales Mora. Víctor, que no es hombre de Luis Guillermo Solís, que entiende la importancia para su partido de negociar y transar, porque si no, el gobierno no va para ninguna parte, ¿verdad? Logró mantener
a sus ovejas dentro del redil, ¿verdad? En un segundo año que es más difícil, ¿verdad? Como decías, en octubre arranca la campaña electoral para elección de alcaldes. Y es que hay un tercer elemento que no hemos mencionado, y es que en el PAC ya se desataron las vanidades y deseos electorales para el 2022 también. Bueno, no todas solo, partes. está bien, y es natural, pero lo que es bueno explicitarlo también para entender cómo es que se están jugando el ajedrez, porque eso que decía Eli, casualmente, de que Luis Guillermo había venido, pues sí, a develar un retrato a medio terminar, el día de su cumpleaños y todo lo que ya sabemos sobre eso, pero también es que el sector Luis Guillermista está peleando muy duramente con el sector de Carlista, que es otonista a la vez también, sí. Hablemoslo claro, y entonces se están tirando filo a un muy bajo nivel, pero se están tirando. Ana Elena Chacón, que aspira a ser presidenta, están en Madrid viendo los toros desde muy lejos y le da un poco de desazón ver que alguien se le pueda meter por ahí en la carrera. Y entonces aquí vimos, por ejemplo, ese enfrentamiento PAC-PAC se dio con lo de Mónica Segnini, como vos lo decías, que es otonista, tirándole a Luis Guillermo, y por otro lado, ahora aparece misteriosamente en el periódico El Mundo un acta olvidada del 2010 donde sacada de contexto ponen unas palabras de Otón Solís ahí que suenan raras y que, bueno, yo leí la explicación de Otón, tengo que entender más todo el contexto porque no lo veo bien, pero yo no veo como que sea tan así como lo pintan, pero eso lo tendrá que determinar la fiscalía. Pero pareciera que hay una batalla, o sea que eso fue en respuesta a lo de Mónica Segnini contra Luis Guillermo, o sea que ahí también hay pelea, hay sangre interna, no sé qué pensás vos, Eli. Sí, lo leo exactamente igual. Esto de Otón Solís, el timing de eso tiene que ver exactamente con esta lucha entre, o sea, es una lucha por quién se queda con el control del PAC de cara al 2022. ¿Va a ser el ala Luis Guillermista o va a ser el ala otonista, verdad? Ahí está esa lucha. De la misma manera que la lucha se está dando en Liberación Nacional, va a ser el arismo o cualquier otra fuerza que surja independiente del arismo. El figuerismo y del ala otonista, ¿cuáles son las figuras que están emergiendo? Del ala otonista, yo no sé, a ver, se ha comentado mucho el tema de que sea la primera dama, Claudia Dobles. Doña Claudia Dobles, que yo lo veo difícil porque doña Claudia, yo sé que está muy comprometida con el proyecto del tren y meterse en una campaña no va a poder llevar a cabo el proyecto, entonces no sé, yo no lo veo difícil. Muchísimas gracias, Eli. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes también por su sintonía. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana. A la misma hora les habló Ana Madrigal.